Tenemos 2 minutos más, que suban todos y comenzamos. Buenos días, Inge. Buenos días. Siempre aprovechando estos minutos que esperamos alguna duda, alguna pregunta que tengan. De todas maneras, lo que yo quería comentarles es de que ya hemos visto la primera parte de la unidad y hemos visto que la definición de matrices, identificación de elementos, las operaciones con matrices, las definiciones formales, aplicando definiciones, aplicando bloques, qué es el análisis de forma, por qué debemos hacerlo, la importancia del análisis de forma. Y vamos a ver hoy día lo que les había dicho, que ustedes lean y estudien un poco, que son las matrices cuadradas. Y vamos a ver hoy día, lógicamente, como si ustedes ya hubieran leído ese tema, vamos a recapitular algunas cosas y hacer ejercicios de matrices cuadradas. No hay preguntas, no hay dudas, comenzamos inmediatamente compartiendo pantalla. Bueno, ahí tienen ustedes en pantalla la clase que vamos a ver hoy día, es la clase del día lunes 7 de diciembre, y vamos a ver matrices cuadradas. Primero definamos qué es una matriz cuadrada, después veamos qué matrices cuadradas especiales vamos a poder definir y vamos a tener que conocer, y lógicamente comencemos viendo la definición de lo que es una matriz cuadrada. Son aquellas que tienen el número de filas igual al número de columnas. O sea, si yo tengo una matriz en forma general de orden m por n, sabemos que m es el número de filas, n es el número de columnas. Cuando m es igual a n, decimos que estamos con una matriz cuadrada. Y simplificamos su representación, no colocamos n por n de esta forma, que sí pues se puede, no hay ningún problema. Pero si queremos simplificar, podríamos colocar simplemente la matriz A de orden n. Con esto automáticamente sabemos que es una matriz cuadrada, que tiene n filas y tiene n columnas. Entre las principales matrices cuadradas que vamos a definir, tenemos la primera de ellas, que es la matriz identidad. Y antes de definir estas matrices cuadradas, es bueno que hablemos de lo siguiente. Yo tengo una matriz cuadrada, en general una matriz de orden n. En una matriz cuadrada, aquí están los elementos en forma específica. ¿Y qué tenemos? Tenemos una diagonal donde todos los elementos tienen la forma II, o sea, el elemento 1, 1, el elemento 2, 2, el elemento 3, 3, el elemento NN. Esa diagonal se llama la diagonal principal, y tenemos que todos los elementos de esa diagonal principal simbólicamente se representan por I de esa manera. Además de la diagonal principal en una matriz cuadrada, tenemos también esta diagonal que es llamada diagonal secundaria. No tiene mayor importancia, pero es bueno nombrar. Tenemos que encima de la diagonal principal en este triángulo que está dibujado acá, todos los elementos tienen su fila menor que la columna. I es menor que J. ¿Qué es I? La fila. J la columna. Entonces todos los elementos de ese triángulo tienen esa característica. La fila menor que la columna. Y todos los elementos de este otro triángulo tienen la característica de que la fila es mayor que la columna. Pueden ustedes verificar, si hacen el desarrollo de esos elementos, van a ver esas características importantes dentro de una matriz cuadrada. Eso a veces nos permite dar algunas definiciones y por eso la estamos dando ahora. Entonces comencemos viendo la matriz identidad y cómo está definida la matriz identidad, y algunos ejemplos veamos con una matriz identidad de cualquier orden. La matriz de identidad me dicen que el elemento IJ de esta matriz es igual a 1. ¿Cuándo? Cuando I es igual a J. ¿Cuándo I es igual a J? En la diagonal principal, acabamos de ver.
O sea que la diagonal principal de la matriz de identidad tiene elementos unos, toda la diagonal, y en todas las demás posiciones los elementos valen cero. Eso es lo que me dice la definición. Entonces, si yo escribo la matriz de identidad de orden 3, aquí la tenemos. Y podría escribir la identidad de cualquier orden sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos viendo que fácilmente estamos viendo cuál es su definición. Yo tengo acá, por ejemplo, la identidad de orden 4. ¿Qué voy a tener? Dentro de esa matriz voy a tener este elemento 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. En la diagonal principal todos los elementos son iguales a 1 y todo el resto en ese triángulo superior e inferior los elementos valen 0. Ahí tenemos la matriz de identidad de orden 4. Y así podríamos tener de orden 5, de orden 6, de orden 2, sin ningún problema. Vamos a la siguiente definición, que es la matriz simétrica. Y decimos que una matriz es simétrica si su transpuesta es igual a la propia matriz A. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando el elemento IJ de la transpuesta es igual al elemento IJ de A. Y vamos a ver que eso ocurre cuando existe una simetría con relación a la diagonal principal. Una simetría, es decir, los elementos con relación a la diagonal principal son exactamente iguales cuando son simétricos. El elemento 1, 2 va a ser igual al elemento 2, 1, el elemento 1, 3 igual al elemento 3, 1, en fin. Vamos a ver enseguida ejemplo. ¿Y cuándo una matriz es antisimétrica? Cuando con relación a la diagonal principal los elementos son antisimétricos y además algo muy importante. En la matriz antisimétrica todos los elementos de la diagonal principal van a ser iguales a 0. ¿Para qué? Para que pueda ocurrir esto, que la transpuesta sea igual a menos A. Veamos esos dos ejemplos de esa matriz simétrica y la matriz antisimétrica. Y acá tenemos, fíjense, en el ejemplo 2, una matriz que estamos diciendo que es simétrica. ¿Y por qué es simétrica? Esta es la diagonal principal de esa matriz y este elemento, que es el elemento 1, 2, igual al elemento 2, 1, exactamente igual. El elemento 1, 3 igual al elemento 3, 1. El elemento 2, 3 igual al elemento 3, 2. Porque existe una simetría con relación a esa diagonal de los elementos. Y si yo hago la matriz transpuesta de esa matriz, ¿qué va a ocurrir? La transpuesta va a ser la propia matriz A, porque al hacer esta fila y pasar a esta columna, esta fila pasará a esta columna y esta fila pasará a esta columna, como los elementos son simétricos con relación a la diagonal principal, lo que obtenemos es la propia matriz A. Entonces es la matriz simétrica. Esa es su característica y su importancia. Vamos a ver ahora la matriz antisimétrica. La matriz antisimétrica, y no he colocado acá el nombre, vale la pena colocar. La matriz antisimétrica, con relación a la diagonal principal, primero veamos. La diagonal principal, todos los elementos son iguales a 0. Con relación a esa diagonal principal, los elementos son antisimétricos, es decir, son iguales en valor, pero de signo contrario. 5 menos 5, 6 menos 6, 3 menos 3. O sea, con relación a la diagonal principal, los elementos son antisimétricos. Por lo tanto, la transpuesta de esa matriz, si yo hago, va a ser esta fila, va a pasar a ser la primera columna, esta fila la segunda columna y esta la tercera columna. ¿Qué nos va a dar? La propia matriz A, solamente con un signo menos por delante. Si yo multiplico esta matriz por el signo menos, va a ser justamente igual a la transpuesta. A ese tipo de matriz se llama matriz antisimétrica. Y no se olviden, todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 0. Una aplicación importante de estas matrices simétricas y antisimétricas es que cualquier matriz cuadrada, y eso es lo que dice el enunciado de ese, a seguir, fíjense, cualquier matriz cuadrada de orden n, o sea, toda matriz A de orden n, puede ser descompuesta en la suma de una matriz simétrica con una matriz antisimétrica. Esta va a ser la matriz simétrica y esta va a ser la matriz antisimétrica. ¿Cómo? Haciendo estas operaciones. La matriz A va a ser un medio de A más A transpuesta, más un medio de A menos A transpuesta. Esta matriz que obtengo acá va a ser simétrica y esta va a ser antisimétrica. Veamos un ejemplo. Mucho mejor que observar en un ejemplo esto que estamos diciendo. Entonces, si yo tengo la matriz A, fíjense, pongamos que tengo acá la matriz A
una matriz cualquiera, no tiene ninguna particularidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 2, 1, 4. Entonces esa es una matriz de orden 3, cuadrada de orden 3. Su transpuesta sería esta, que tampoco tiene ninguna particularidad. 1, 2, 3 pasaría a la primera columna, 4, 5, 6 a la segunda columna y menos 2, 1, 4 a la tercera columna. Ya tengo la matriz A y tengo la transpuesta. Realizo estas operaciones. Un medio de A más A transpuesta. Como sabemos que podemos hacerlo por bloques, sumamos estas dos matrices y multiplicamos por un medio. ¿Qué nos va a dar? 1 más 1, 2 por un medio, 1. 2 más 4, 6 por un medio, 3. 3 más menos 2 me daría 1. Por un medio me daría un medio. 4 más 2, 6. Por un medio me daría 3. 5 más 5, 10 por un medio, 5. 6 más 1, 7 por un medio me daría 7 medios. Y así sucesivamente los otros elementos. ¿Qué vemos? Que la matriz que acabamos de obtener es una matriz simétrica. Vean, ahí está la diagonal principal. Y con relación a esta diagonal principal tenemos 3 y 3, un medio, 7 medios, 7 medios. Hay una simetría con relación a esa diagonal principal. Perfecto. Y si nosotros hacemos un medio de A menos A transpuesta, ¿qué nos va a dar? Acá tenemos por bloque. 1 menos 1, 0, nos daría 0. 2 menos 4 menos 2 por un medio menos 1. 3 menos 2 me daría 5, por un medio me daría 5 medio. 4 menos 2 me daría 2, multiplicado por un medio me daría 1. 5 menos 5, 0. 6 menos 1 me daría 5, por un medio 5 medios. Y así sucesivamente los otros elementos. Haciéndolo por bloques, obtenemos esta matriz. Vemos que esta matriz es una matriz antisimétrica. Todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 0. Y con relación a esa diagonal, los elementos son antisimétricos, iguales en valor y de signos contrarios. ¿Qué ocurre ahora si yo sumo esas dos matrices? Esta matriz y esta matriz me da como resultado la matriz A. Y podemos ir viendo que efectivamente eso es verdad. O sea, me da como resultado esa matriz. 1 más 0, 1, 3 más menos 1, 2, un medio más 5 medios me daría 6 medios, que es 3, y así sucesivamente obtenemos todos los demás elementos de esa matriz. Entonces, cualquier matriz cuadrada la podemos descomponer en la suma de una matriz simétrica y de una matriz antisimétrica a través de esa expresión. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema, a las siguientes matrices cuadradas. Y las siguientes matrices cuadradas son las matrices triangulares, superior e inferior y la diagonal. ¿Qué es la matriz triangular superior? Hablamos de que es triangular superior cuando hay elementos significativos en la parte superior. ¿Y qué ocurre en esa matriz? Que todos los elementos I y J son iguales a 0 cuando I es mayor que J. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que acá en ese triángulo I es mayor que J? Entonces todos estos elementos valen 0. ¿Y por qué se llama triangular superior? Porque si hay elementos significativos están en la parte superior o en la diagonal. Pero en la parte inferior de la diagonal los elementos son iguales a 0. Esa es la matriz triangular superior. La matriz triangular inferior tiene elementos significativos en la parte inferior. Por lo tanto, en este triángulo, donde I es menor que J, todos los elementos valen 0 y eso es lo que dice la definición. Ahí tenemos la matriz triangular superior, triangular inferior. ¿Y qué ocurre si los elementos de todo ese triángulo son 0 y también de ese triángulo? Definimos la matriz diagonal. La matriz diagonal dice que el elemento IJ es igual a 0 cuando I es distinto de J. ¿Dónde I es distinto de J? Aquí y aquí. Entonces, en esos dos triángulos voy a tener puros ceros y en la diagonal principal puedo tener cualquier valor. Y aquí podemos dar un caso especial cuando ese valor que le damos es el único para todos los elementos y le llamamos K. A esa matriz le llamamos una matriz escalar. Un ejemplo de una matriz escalar ya la tenemos. La identidad es una matriz escalar. Acá tenemos la matriz diagonal, y si todos los elementos de la diagonal principal son iguales a un valor, como en el caso de la identidad, donde K vale 1, esta es una matriz escalar. Concretamente es el caso particular de la identidad. Pero si el escalar fuera distinto de 1, puede ser menos 5 o menos 1 medio, todos los elementos, a esa matriz se le llama matriz escalar. Una matriz diagonal con esa característica. Entonces tenemos estas tres matrices más, triangular superior, inferior y diagonal. Dentro de la diagonal, como una subdivisión, la matriz escalar. No tiene mayor complicación.
digamos. Y vamos ahora a esta matriz elemental que es muy importante por la definición que vamos a dar y por las aplicaciones que le vamos a dar a esa matriz elemental. Esa matriz elemental yo la puedo definir de dos maneras. La primera forma dice, es aquella que resulta de aplicar una única operación elemental sobre la matriz identidad. Entonces, utilicemos esa primera definición. En realidad, ¿qué estoy haciendo? Estoy obteniendo matrices elementales aplicando esa definición. ¿Qué ocurre, por ejemplo, acá en el primer ejemplo que estamos haciendo? Fíjense, yo tengo esta matriz identidad de orden 3. Y a esa matriz de identidad de orden 3 le aplico una única operación elemental. ¿Cuántas operaciones elementales conocemos? 3 tipos: permutación, multiplicación y adición. Entonces, yo hago la permutación de 2 filas sobre la identidad. Esta matriz que resulta con esta única operación de permutación es elemental. Yo aplico sobre la matriz de identidad la multiplicación de una fila por un escalar, que es la segunda operación elemental que hemos definido. Yo obtengo esta matriz de 2, que también es una matriz elemental. ¿Por qué? Porque le he aplicado una única operación elemental. Pero la operación elemental podría ser esta, aplicada sobre I. ¿Qué nos va a dar? E3. Estas 3 matrices son matrices elementales. ¿Por qué? Porque cumplen con la definición. Han sido obtenidas aplicando una única operación elemental sobre la matriz de identidad. Pero ¿qué ocurriría ahora si yo les digo, bueno, olvídense de todo esto que hemos hecho acá y analícenme si estas matrices son o no elementales? La pregunta es determinar si estas matrices son elementales. Y ahí viene la segunda definición. Decimos que una matriz es elemental ¿cuándo? Cuando a través de una única operación elemental la transformo en identidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una operación elemental que transforme esta matriz en identidad. Una operación elemental que transforme esta matriz en identidad, y lo mismo en este caso. Y tiene que ser una sola operación elemental aplicada y que la transforme en identidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el primer caso? Fíjense, tomamos esas matrices. Si ustedes observan, ¿qué operación debo aplicar sobre E sub 1 para obtener la identidad? Sobre E sub 1 voy a aplicar esta operación, permutar esta fila con esta, las mismas que habíamos cambiado al obtener la matriz elemental. Y si yo hago esa permutación, ¿qué obtengo? La identidad. Entonces, ¿qué puedo decir? Con una única operación elemental aplicada sobre E, hemos obtenido la identidad. Por lo tanto, esta matriz es elemental. ¿Qué operación elemental aplicaríamos sobre esta para obtener la identidad? Esta operación aplicada sobre E sub 2 me da la identidad. Multipliquemos la tercera fila por 2, que me va a dar 0,01, que es lo que quiero, me da la identidad. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que con una única operación elemental aplicada sobre ella, sobre la matriz que estamos analizando, me da la identidad. ¿Qué puedo afirmar entonces? Que esta matriz es elemental. Y lo mismo, si yo busco sobre esta matriz qué operación elemental debo aplicar para obtener la identidad, vemos que la operación va a ser esta. Y acá vemos algo muy, muy importante con relación a las operaciones elementales y con relación a matemáticas en general. Siempre en el área de matemáticas, todo lo que tiene ida tiene vuelta. No hay ninguna cosa que se vaya y no pueda volver. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, la suma tiene una operación contraria e inversa, que es la resta. La división tiene una operación contraria, que es el producto, o viceversa. Y así nosotros podríamos hablar hasta en cálculo. ¿Cuál es la operación inversa de la derivada? La integral. Y de la integral, la derivada. En fin, siempre partiendo de una yo puedo llegar a otra cosa y tengo opción de deshacer eso que hemos hecho. Eso estamos diciendo acá, que también es posible con las operaciones elementales. Y vamos a ver que las operaciones elementales, existe la operación elemental y también su inversa. En el caso de la permutación, como ustedes pueden ver a través de este ejemplo, la permutación de esta fila sobre la identidad me da E. Y la misma permutación sobre E me da I. O sea que con la permutación, la operación elemental inversa es la misma. La permutación, su inversa es la propia permutación. Sin embargo, con la multiplicación, yo tengo acá que he multiplicado la tercera fila por un medio y hemos obtenido la elemental. ¿Qué operación he aplicado sobre esta para obtener la identidad? La operación elemental inversa de esta. ¿Qué características tiene la inversa? Que voy a multiplicar la tercera fila por el inverso multiplicativo de un medio.
¿Cuál es el inverso multiplicativo de un medio? 2. Entonces, si yo multiplico la tercera fila por 2 y aplico sobre esos 2, obtengo I. Y eso decimos acá en forma general. El inverso multiplicativo de K es K a la menos 1, pero tengan mucho cuidado, a veces confundimos nosotros. Yo les digo en forma general, a ver, dígame, ¿cuál es el inverso multiplicativo de menos 2? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de menos 1 medio? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 3 medios? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de menos 3 medios? ¿Quién me diría el primero? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de menos 2? 1 medio. Yo coloco, fíjense, si yo coloco 1 medio, como dice su compañero, al multiplicar esos dos, ¿qué me da como resultado? Menos 1. Y no tiene que darme menos 1, tiene que darme más 1. Entonces, ¿cuál es el inverso multiplicativo de menos 2? Menos 1 medio. No, Menos 1 medio. El signo se mantiene, no tiene nada que ver. Se mantiene el signo. Menos por menos me va a dar positivo y me daría 1 medio por 2, 1. O sea, el resultado tiene que darme 1 cuando yo multiplico un número por su inverso multiplicativo. Entonces, ¿cuál es el inverso multiplicativo de menos 1 medio? Menos 2. Menos 2. Correcto. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 3 medios? 2 tercios. 2 tercios, que multiplicado por 3 medios nos va a dar 1. ¿Y cuál es el inverso multiplicativo de menos 3 medios? Menos 2 Menos. tercios. Menos 2 tercios, perfecto. O sea que el resultado que tenemos que obtener acá es 1, por lo tanto estamos viendo que el signo no cambia, se mantiene el signo, lo que hacemos es el inverso de ese valor. Entonces el inverso multiplicativo de 1 medio es 2. Y aquí está justamente multiplicado la tercera fila por 2. No nos olvidemos eso. Cuando yo estoy con esa operación elemental, que es la multiplicación de una fila por un escalar, el inverso multiplicativo de K se escribe de esta manera y se mantiene su signo. Lo que hace es simplemente colocar 1 sobre ese valor. Y cuando yo hablo del inverso multiplicativo de la adición, porque aquí tenemos nosotros que de la adición su operación elemental inversa es esta. ¿Y qué cambio hay? Que aquí teníamos K y acá tenemos menos K, o viceversa. Si aquí hubiera menos K, aquí tendría que haber K. Entonces la operación inversa de la adición es justamente las mismas filas y en lugar de K colocamos menos K o viceversa. Entonces ahí tenemos el inverso aditivo, que es distinto del inverso multiplicativo. El inverso aditivo, ¿qué tiene que darme cuando yo le sumo un número con su inverso aditivo? Pongamos 2, ¿cuál es su inverso aditivo? Menos 2. Menos 2. Y al sumar esos 2 que me da, tiene que darme 0, que es el elemento neutro de la suma. Entonces, al sumar el inverso aditivo, nosotros cambiamos el signo del elemento. Por lo tanto, el inverso aditivo de menos 1 medio, ¿cuál es? 1 medio. 1 medio. Porque 1 medio menos 1 medio nos va a dar 0. Y así sucesivamente. Entonces, sepamos bien de qué estamos hablando cuando hablamos del inverso multiplicativo y del inverso aditivo. Porque eso nos permite no tener dudas en cuanto a las operaciones elementales que estamos haciendo. Y decimos que las operaciones elementales de la permutación es la propia permutación, no hay ningún problema. Y la matriz elemental esa va a tener, digamos, voy a poder calcular su inverso. Y la operación de multiplicación, en lugar de decir que multiplicamos por K, es por el inverso multiplicativo de K, la misma fila. Y estas mismas filas van a ser multiplicadas por menos K, que es el inverso aditivo de esa operación. Con esto que estamos aclarando, es bueno también que veamos ahora el teorema número o la definición de la matriz no singular. Ya sabemos que es una matriz elemental. Acabamos de ver que podemos definirla de una forma o de otra forma, pero sin ningún problema sabemos que es una matriz elemental. ¿Qué es una matriz no singular? Acá tenemos una definición que la voy a leer. Dice, A es no singular si existe una matriz B del mismo orden, tal que A por B es igual a B por A, y esto es igual a la identidad. Caso contrario, A se denomina singular. La matriz B se denomina inversa de A y se escribe de esta manera. Por lo tanto, A multiplicada por su inversa, o la inversa multiplicada por A debe ser igual a la identidad. Una definición sencilla y rápida de lo que es una matriz no singular, podemos decir,
Una matriz es no singular si tiene inversa. Listo. Una matriz es no singular si tiene inversa. Y si no tiene inversa es singular. Nada más. Y lógicamente si tiene inversa debe cumplirse que A multiplicada por su inversa, y en este caso puede conmutar la inversa multiplicada por A, nos va a dar la identidad. Como teoremas de las matrices no singulares existen tres, vamos a ver dos en primer lugar. ¿Cuál es el primero? Que la matriz inversa, si existe, es única. ¿Qué me están dando a entender? Que puede ser que la matriz inversa no existe. Por eso nosotros hablamos de que cuando la matriz inversa no existe, la matriz se llama singular. Entonces la inversa, si es que existe, es única para una matriz. No voy a tener para una misma matriz distintas inversas. La inversa es única. Luego tenemos, dentro del segundo teorema, fíjense, nos dice que si A y B son dos matrices no singulares. ¿Qué significa? Que si A y B tienen inversas. Entonces, primero, que la inversa de A es también no singular. ¿Qué significa? Que la inversa de A tiene inversa. ¿Y cuál va a ser la inversa de la inversa? La propia matriz A. Que si A y B son matrices que tienen inversa, su producto también va a tener inversa. ¿Cuál va a ser la inversa de ese producto? El producto de sus inversas, pero cambiando el orden. Acá tengan mucho cuidado. Igual que el caso de la transpuesta, hay un cambio de orden, igual acá en el caso de la inversa. Sin embargo, nosotros podríamos, como no todavía no sabemos calcular la inversa, podemos solamente decir lo siguiente. En el caso del segundo teorema. Yo tengo tres matrices que son no singulares, en otras palabras, tienen inversa. Sabemos por lo que hemos dicho que el producto de esas tres, A por B por C, también va a ser no singular. ¿Qué significa? Que también va a tener inversa. ¿Cuál va a ser la inversa de ese producto A por B por C? Va a ser la inversa de C por la inversa de B por la inversa de A. O sea, va a ser el producto de sus inversas, pero cambiando el orden de multiplicación. Si estábamos en este orden, vamos a hacer en el orden contrario y vamos a multiplicar sus inversas en ese orden. Esto hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Cuando estamos con la inversa de una matriz. No tenemos más condiciones de calcular inversa acá, sí, pero vamos a ver un teorema más donde sí podemos hacer algunos cálculos directos. Y ese teorema es el que nosotros estamos viendo en este momento. ¿Y qué me dice ese teorema? Fíjense, me dice que toda matriz elemental es no singular. Su inversa se puede calcular en forma directa. Ya sabemos que son matrices elementales, acabamos de ver. Me están diciendo que toda matriz elemental tiene inversa. Y no necesito ningún proceso para encontrar la inversa. Y vamos a ver cómo encuentro la inversa de estas matrices elementales. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo, explicando bien este ejemplo, para que no haya dudas de cómo yo puedo calcular la inversa de una matriz elemental sin tener que hacer muchas operaciones, inclusive en un momento dado, cuando ya tengan práctica, lo pueden hacer en forma directa. Yo tengo acá que E1 es una matriz elemental que se obtiene con esta operación aplicada sobre la identidad de orden 3. E2 es una matriz elemental que se obtiene aplicando esta operación sobre la identidad de orden 3. Y esta matriz elemental, esta operación elemental aplicamos sobre I para obtener E3. O sea, yo sé que estas tres son matrices elementales. Ahora, ¿cómo encuentro sus inversas? Es sencillo, ¿por qué? Esta operación, ¿cuál es su inversa? La propia permutación. Entonces, la propia permutación de la 1,3 aplicada sobre la identidad de orden 3, ¿qué me va a dar? La inversa. En otras palabras, me va a dar la propia matriz de E1. Luego, ¿qué tenemos? Si E2 hemos obtenido de esta manera, ¿cómo obtengo la inversa de E2? La operación elemental inversa de esta, ¿cuál es? La multiplicación de la segunda por menos 3 sobre menos 1/3. ¿Por qué? Este es el elemento, su inverso multiplicativo, menos 1/3. Multiplico la segunda por menos 1/3 y aplico eso a la identidad de orden 3. ¿Qué voy a obtener? La inversa de 2. ¿Cómo obtengo la inversa de 3? Sabemos que 3 ha sido calculada con esta operación aplicada sobre la identidad. Su inversa, voy a tener que tomar la inversa de esta operación. ¿Y cuál es la inversa de esta? Lo único que cambia es el signo del menos 2. Entonces, esta operación aplicada sobre la identidad me va a dar la inversa de 3.
Entonces, de esa manera yo puedo calcular las inversas en forma directa. Y eso es lo que tienen ustedes en este ejemplo. Lo que está indicado acá. Y hemos desarrollado ahí abajo el ejemplo. ¿Qué tenemos? Fíjense. Yo tengo esta permutación de la identidad de orden 3, me da E sub 1. Aquí está E sub 1 para que no nos olvidemos. Y sabemos que la inversa de esta matriz elemental va a ser con la misma operación aplicada sobre E sub 3. En otras palabras, la inversa de E sub 1 va a ser la propia matriz E sub 1. Y eso podríamos verificar perfectamente haciendo la verificación que hemos dado. Entonces tenemos que la inversa de E sub 1 es la propia E sub 1. ¿Cómo verifico? Haciendo esto. La inversa de E por E va a ser igual a E por la inversa de E y nos va a dar identidad. Vayamos al segundo caso, donde tenemos que esta operación elemental aplicada sobre la identidad de orden 3 me da lugar a E2. ¿Cómo encuentro la inversa de E2? Esta misma operación elemental, solo que su inversa. ¿Cuál es su inversa? Si aquí estaba multiplicando por menos 3, ¿por cuánto voy a multiplicar la segunda fila para encontrar la inversa de esta matriz? Por menos 1/3, que es el inverso multiplicativo de esto. El inverso multiplicativo de menos 1/3 es menos 1 sobre 3. Entonces, si yo multiplico la segunda fila de la matriz identidad de orden 3 por ese valor menos 1/3, automáticamente, ¿qué me va a dar? La inversa de 2. Y ahí tenemos la inversa de 2. Tenemos la siguiente matriz elemental que se obtiene aplicando esta operación sobre la identidad de orden 3 y me da como resultado esta matriz que es elemental. Eso ya sabemos. ¿Cómo encuentro la inversa de esta? ¿Qué voy a hacer? La operación elemental inversa de esta voy a aplicar sobre la identidad de orden 3. ¿Y cuál es la operación elemental inversa de esta? Va a ser las mismas filas, solamente que en lugar de menos 2 tendríamos 2. Ahí están las mismas filas en lugar de menos 2, 2. Y aplicamos sobre la identidad de orden 3. ¿Qué me va a dar? La inversa de 3. Entonces estamos viendo que yo puedo calcular estas inversas sin necesidad de aplicar ningún proceso, solamente sabiendo cuál es la inversa de cada operación elemental. Eso es importante que nosotros sepamos. Si yo quiero verificar que estas que he calculado son las inversas, efectivamente, yo puedo hacer la verificación y aquí está la verificación. La verificación general es esta. La inversa multiplicada por la matriz original, ¿qué tiene que darme? La identidad. En el primer ejemplo, verifiquemos que la que hemos calculado es la inversa de sub 1. ¿Qué va a ser? E sub 1 multiplicado por su inversa, o al revés, tiene que darme la identidad. He tomado esto y tenemos nosotros que E sub 1 es esta matriz. La inversa de E sub 1 es esta matriz. Y su producto que me da la identidad. Por lo tanto, está verificado esto. E sub 2 la hemos calculado aquí. Y su inversa también la hemos calculado, sería esta. ¿Qué estoy haciendo? Verificando. Esta fila por esta columna que me da la matriz de identidad en la diagonal principal perfectamente. Ya tenemos nosotros la verificación de 2, faltaría la tercera que pueden hacerla ustedes perfectamente. Y si yo les pregunto, fíjense ahora, sabiendo que esta matriz es una matriz elemental, y ahí tienen sus elementos, calcular su inversa. ¿Cómo calcularían ustedes la inversa de esa matriz? Sin conocer ningún proceso de cálculo. Transformándola en identidad. Viendo, o sea, lo podría hacer en forma directa. Fíjense, ya van a tener ustedes la práctica, lo van a poder hacer. ¿Cuál va a ser la inversa de esta matriz? Si yo aplico en forma directa, va a ser simplemente cambiar este menos 2 por 2. ¿Por qué? Ahora veamos por qué. O sea, fíjense, en forma directa yo digo que la inversa de esta matriz va a ser cambiar este menos 2 por 2 y listo. Si ustedes multiplican esas dos matrices, les va a dar la identidad. ¿Pero por qué hemos hecho eso? Por esta razón, lo que decía su compañera. Primero yo identifico qué operación elemental aplicada sobre I me da E.
Y la operación elemental que debo aplicar sobre I para obtener E es esta. La adición de la tercera con la primera multiplicada por menos 2. Si yo multiplico la matriz de identidad de orden 4 y hago esta operación, ¿qué obtengo? Obtengo esta matriz E. Yo sé que si quiero obtener la inversa de esta matriz, ¿qué debo hacer? Aplicar la operación elemental inversa de esta sobre la identidad de orden 4. ¿Cuál es la operación elemental inversa de esta? Las mismas filas, en lugar de menos 2, coloco 2. Y si yo hago esta operación que estamos indicando ahora, es la adición de la tercera con la primera multiplicada por 2 aplicada sobre la identidad de orden 4, ¿qué me va a dar? La inversa de sub 1, que sería justamente esta que la hemos calculado en forma de E. Si ustedes hacen esa verificación, van a ver que efectivamente se verifica. Y así yo puedo encontrar la inversa de cualquier matriz elemental, sin conocer ningún proceso de cálculo para encontrar la inversa de una matriz. Con esto nosotros estamos terminando casi las matrices cuadradas. Nos faltaría simplemente un pequeño pedacito que vamos a ver, pero fíjense acá. Vamos a ir cerrando esto. ¿Se cortó mi internet? Ah, qué pena, pero acá no. Nosotros vemos lo que acabamos de dar. Hemos visto todo lo que son matrices cuadradas. Ahí está. Matriz identidad, simétrica, antisimétrica, matriz triangular superior, inferior, matriz diagonal, matriz elemental, matriz no singular, los teoremas 1 y 2, e inclusive el teorema 3 que nos permite calcular la inversa de una matriz elemental. Para la próxima clase, ¿qué quiero que ustedes estudien y lean? Si lo han hecho para esta clase, vean ustedes que es muy provechoso hacer eso. Venir con el tema ya preparado para sacar dudas acá en la clase y no venir, digamos, a querer informarse de los temas en la clase. No es al contrario, tienen que venir con los temas ya leídos, no digo dominados, pero por lo menos leídos. Y acá tenemos nosotros que para la próxima clase, ¿qué temas van a tener que leer? Primero, la aplicación de las matrices elementales, en otras palabras, el teorema número 4. Quiero que lean qué es una matriz escalonada y entiendan bien qué es una matriz escalonada, cuándo una matriz está en esa forma, qué es una matriz escalón reducida o escalón, simplemente escalonada reducida o escalón reducida, qué es la equivalencia por filas, que estamos utilizando ese símbolo sin haberlo definido, qué es la equivalencia por filas, y todas sus aplicaciones de matrices equivalentes y ejercicios que vamos a hacer justamente en la próxima clase sobre esa equivalencia por filas, hasta el cálculo de la inversa de una matriz. Eso ya no entra para la próxima clase. Estamos hablando del miércoles. El miércoles quiero que hagan hasta cálculo de la inversa. ¿Y qué significa que vayan acompañando la materia? Todo lo que hemos visto en la primera parte ya debían ustedes haber contestado sus cuestionarios, retroalimentaciones, todo. No solamente informándose de la materia sin ir haciendo las lecciones. A medida que van haciendo las lecciones, van elaborando justamente los cuestionarios y las retroalimentaciones. O sea, para el día miércoles ustedes tienen que estar hasta ahí, cálculo de la inversa de una matriz. Porque ya el día viernes ya va a ser justamente el cálculo de la inversa. Y con eso estaríamos terminando esta unidad. Estamos terminando esta unidad, significa que la próxima semana ya ustedes deberían estar con toda la primera unidad completa, incluyendo
el cuestionario de examen de esa primera unidad. Entonces, todo depende de ustedes que le den su tiempo y todo depende de que ustedes vayan haciendo esas retroalimentaciones y lleguen al cuestionario final de la unidad. No se atrasen, por favor. O sea, después es difícil alcanzar y al final lo que uno resuelve es dejarlo y la materia porque no ha acompañado normalmente como deberían hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas. ¿Sí? Ingeniero, una preguntita. Entonces, Sí. hay que hacer hasta el cuestionario de examen de la unidad 1, ¿no? O sea, hasta fin de semana van a tener ustedes que tener todo eso hasta el cuestionario de la unidad 1. Y el fin de semana van a tener ya para hacer ese cuestionario y el lunes venir con todo listo. La unidad materia ya tendría que estar lista hasta el día lunes de la próxima semana. Bien, ingeniero. Estoy hablando del lunes 14. Y son justamente las 2 semanas que hemos dicho que nos va a demorar la unidad 1. ¿Ya? Bueno, Ya. jóvenes, si no hay ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, nos vemos el día miércoles. Por favor, acompañen la materia, no se dejen estar, no estén ustedes pensando que con lo que están asistiendo a clase basta y sobra, no. Tienen que hacer todas las lecciones, ir acompañando con el mismo ritmo para que no se atrasen. Y dudas que puedan tener, las pregunten. Nos vemos, jóvenes, hasta el día miércoles. Hasta luego, Ingeniero. Hasta luego.